vez más estamos con los videotutoriales del profesor Mario Luque Arapa. Bien, jóvenes estudiantes, ¿cómo están? El día de hoy también queremos hablarles un poco más sobre las unidades didácticas que siempre lo hacemos en los videotutoriales. Estamos en la unidad didáctica de taller de base de datos. Está usted con su docente, Mario Luque Arapa. Este es un trabajo encargado por el Ministerio de Educación, ¿no? Por el Ministerio de Educación, que estamos en una capacitación, y especialmente la entidad Texus, la que nos está capacitando. Bueno, empezaremos entonces con la unidad didáctica de taller de base de datos y la actividad número 01. En esta actividad número 01 se habla sobre los conceptos fundamentales de las bases de datos. Bien, entonces, si hablamos de los conceptos de una base de datos, podemos definir como una base de datos a todo lugar donde se produce la información, ¿no? Generalmente se produce cuando compramos o vendemos. Por ejemplo, si usted ha ido a un supermercado a comprar y le han generado una boletita o una facturita, eso se ha almacenado en una base de datos, ¿no? Entonces se puede saber, ¿no? Un resumen general al fin de semana, fin del día, o fin del mes, fin del año, ¿no? O podemos hacer filtros porque están almacenados esos datos. A eso se llaman los datos, ¿no? Ahora, las bases de datos almacenan diferentes tipos de diversidades temáticas, ¿no? Puede ser a nivel de pura biblioteca, digamos así, o puede ser de repente, si es un hospital, va a almacenar datos de puro pacientes, ¿ve? Si es un banco, va a almacenar datos de puro, ¿no? Los que se prestan dinero, ¿me entiende? Entonces hay diversidades temáticas, ¿no? Ahora, las bases de datos poseen vínculos entre ellas para poder compartir la información, ¿no? Hay una relación, ¿no? En el modelo entidad-relación existe una relación, ¿no? Entre las bases de datos. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, desde el inicio, ¿no? Siempre el ser humano, el hombre, aunque sea el hombre primitivo, pues acumulaba datos, ¿no? Recolectaba datos. De repente no se daba cuenta él que recolectaba datos, pero hoy entendemos eso de que él recolectaba datos. Bueno, en ese tiempo no se recolectaba físicamente, virtualmente, ¿no? Era físicamente, ¿no? No es como en estos tiempos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en aquellos tiempos los hombres primitivos dejaban huellas en piedras, por ejemplo, hay las piedras, las pinturas rupestres, ¿no? Que antiguamente están pintados, ¿no? Están en las cuevas, pintados hay animales, ¿no? O sea, sus quehaceres ellos pintaban, ¿no? Entonces eso significa que era una base de datos, ¿no? En su tiempo, a su modelo, ¿no? Pero a este tiempo, 2020, todo ha cambiado, ¿no? Ahora es todo virtual, ahora es todo digital, ¿no? Y ahora se almacenan en computadoras, ahora más todavía en la nube se almacena, entonces todo está cambiando. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo de una biblioteca. En una biblioteca se almacenan datos, ¿no? Todo tipo de datos, tanto del registro de libros como también se puede almacenar el registro de los usuarios que hacen uso ¿no? de la biblioteca o también del personal, ¿no? Que trabaja, ¿no? En una biblioteca. Por ejemplo, otro ejemplo de la RENIEC, la OMPE, cuando hace sus elecciones, estamos registrados todas las personas con nuestro DNI, ¿no? Y ahí estamos, ¿no? Nuestro DNI, por ejemplo, está en la RENIEC, ¿no? Otro ejemplo que podemos ver son los bancos, ¿no? Cuando prestan dinero, pues estamos registrados, ¿no? Suficiente usted dice su DNI y ya está almacenado tu nombre, tu dato, tu teléfono, todo está. Ese es también un ejemplo de base de datos, ¿no? También todas las empresas, cuando generan boletas, facturas, están generando datos y esos datos lo están almacenando, ¿no? Ya ellos verán, ¿no? Con qué fines se utilizan, ¿no? Entonces, esos son los datos, ¿no? Como ejemplo les ponemos. Entonces, si hablamos de conceptos, bueno, esa es una base de datos. Ahora vamos a hablar sobre clasificación de las bases de datos. Cuando hablamos de la clasificación, existen, bueno, diferentes modelos, ¿no? de base de datos o cómo están clasificados. Vamos a ver la primera clasificación, según el modelo de la variabilidad de base de datos. Bueno, hay bases de datos estáticas, donde sus datos se almacenan una sola vez y para siempre, quedan fijos almacenados, o como también hay datos dinámicos, ¿no? Y estos datos dinámicos son los que se mueven constantemente, hacen operaciones matemáticas y así sucesivamente, ¿no? Vemos otro tipo de clasificación según el contenido, ¿no? Hay bases de datos bibliográficas, también hay bases de datos de texto completo, ¿no? Entonces, ese es según el contenido. Ahora también existen, ¿no? Bases de datos según su clasificación, según el modelo de administración de datos. Hay bases de datos tipo jerárquicos, ¿no? Y las bases de datos tipo jerárquicos
tienen un guía adelante, ¿no? Como un padre, así, ¿no? Es como una forma de un árbol, ¿no? Y él ordena todo, ¿no? Ese es un modelo, ¿no? Y así han estado apareciendo todos los modelos. Por ejemplo, el modelo de red, ¿no? Donde son, como ejemplo, ¿no? Son varios nudos como varios padres, digan, varios árboles, algo así, pero unidas entre ellos, ¿no? Son modelos, ¿no? De base de datos. Otro modelo transaccional, ¿no? Acá ya el modelo transaccional ya trabaja con tablas, ¿no? Pero no son tablas, varias tablas que se relacionan entre ellos, no, 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 son una sola tabla donde todo se almacena, ¿no? Luego aparecieron las tablas en el modelo entidad-relación, ¿no? En el modelo entidad-relación, tablas relacionales, ¿no? Que ella también trabaja con múltiples tablas. O sea, una base de datos está compuesto por múltiples tablas y estas tablas entre ellas están relacionadas, ¿no? Y su relación cumple a normas, estándares, ¿no? Luego tenemos las tablas multidimensionales, las tablas orientadas a objetos. Si hablamos, por ejemplo, las tablas orientadas a objetos, tienen que cumplir unos requisitos. Tienen que hablar ahí de encapsulamiento, herencia, polimorfismo, ¿no? Clases, todo, porque está orientado a objetos, ¿no? Como también hay modelos en la administración de datos, hay modelos documentales, deductivas, ¿no? Por ejemplo, las deductivas permiten hacer deducciones, ¿no? O sea, esa es la forma, ¿no? De la clasificación de las bases de datos. Acuérdense de que estamos haciendo un resumen general de todo lo que se va a abordar con más profundidad durante la clase. Ahora vamos a ver el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación habla de dos cosas. Está hablando uno de entidad y otro está hablando de relación. Entonces, ¿qué es una entidad? Yo tengo que saber qué es una entidad y qué es una relación. Entonces, una entidad, ¿no? Es una clase generalizada. Puede ser de personas, lugares, cosas, en fin, objetos. Entonces, una entidad es un objeto, ¿me entiende? No, una entidad bancaria, entidad financiera, no me refiero a ese tipo de entidad. Estamos en base de datos, no estamos viendo a nivel social. Entonces, cuando estamos dentro de la base de datos, una entidad es un objeto, ¿me entiende? Entonces, una entidad es un objeto, pero un objeto donde se puede recopilar información, donde se puede almacenar información, y estos datos yo puedo administrarlos, clasificarlos. Por ejemplo, la entidad personal, yo puedo clasificar un montón de personas, ¿no? Empleados, trabajadores, plana jerárquica, ingenieros, ¿no? O sea, se clasifican, ¿ve? Pero todos pertenecen a la entidad empleados, ¿no? Puede ser la entidad productos, por ejemplo, puede ser también, ¿no? Porque se almacenan todos los productos ahí, ¿te das cuenta? Entonces, esa es una entidad. Entonces, una entidad representa una cosa o un objeto del mundo real, ¿no? Y nosotros lo representamos dentro de una base de datos ya a nivel virtual. Esa es una entidad, ¿me entiende? Ya. Ahora, cuando hablo de entidades, también hay entidades tangibles e intangibles, porque si yo hablo de personas, son personas que yo los puedo tocar, ¿no? Pero también hay entidades que son intangibles. Por ejemplo, las ventas que se han producido, ¿no? Del año pasado. Están todos en ceros y números, ¿no? Ceros y unos. En formato digital, yo no puedo tocar, pero sí lo puedo ver. Entonces es intangible también una entidad. Ahora, cuando yo hablo de relación, ya también habla de la conexión que existe entre una entidad y una entidad. Una entidad a la larga se va a convertir en una tabla. Repito, una entidad a la larga se va a convertir en una tabla. O sea, una entidad es una tabla, en otras palabras, y una tabla está dentro de una base de datos, ¿no? Entonces, la relación me permite establecer una conexión entre una entidad y otra entidad, o una relación entre una tabla y otra tabla. Entonces, existen entidades principales, como también existen entidades secundarias. O sea, existen tablas principales, tablas secundarias, ¿no? Ahora, la relación que entre ellos hay puede ser una relación de uno a varios, de varios a varios, de uno a uno, o de varios a uno. Eso va a depender mucho del análisis del diseñador de base de datos. Entonces, las bases de datos se relacionan, ¿no?, entre claves primarias, primary key le llaman eso, y las claves secundarias, que es secondary key, ¿no? Entonces, eso ya se va a hablar con más profundidad cuando nosotros desarrollemos exclusivamente en la actividad de diseño de una base de datos, ¿no? Ahora entramos a lo que son tipos de tablas. Cuando hablamos de tipo de tablas, ¿no?, a nivel general, como es en el modelo entidad-relación, ¿eh? Cuando hablo en el modelo, ¿no?, un modelo general, ¿no?, de los tipos de tablas, entonces existen tablas con particiones que te permiten, ¿no?, particionar
tablas te permiten trabajar, ¿no?, en forma no tan grandes, ¿no? Tablas temporales, que son tablas que se generan datos y se borran, ¿no? Por ejemplo, los celulares generan constantemente datos temporales y te dice tienes que borrar y las borras, ¿no? Entonces son tablas temporales. Igual en las computadoras se generan datos temporales, por eso se vuelven lentas las computadoras. Cuando eso está en mantenimiento simplemente está borrando los datos temporales, ¿no?, de que se almacenan en tablas temporales. Existen tablas de sistema, ¿no? Ahora, las tablas de sistemas son donde se almacenan los movimientos, ¿no?, los movimientos de lo que se genera dentro de una computadora, ¿no?, errores, ingresos, salidas, todo eso está almacenado, son tablas de sistemas. También hay tablas anchas, donde soporta gran cantidad de información, y tablas comunes, que soportan pequeña cantidad de información, ¿no? Pero si hablamos dentro de los tipos de tablas, hablamos del tipo del modelo entidad-relación, solamente existen dos, tablas principales y tablas secundarias. Ojo, estoy hablando en el modelo entidad-relación. Entonces, como pueden ver acá en este gráfico, acá dice tabla principal, que está con rojo, que está señalando la tabla del medio. ¿Por qué le llamamos tabla principal? Porque esta tabla se conecta con todas las tablas. Esta tabla constantemente sus datos se generan los datos ahí. Por eso se le llama tabla principal, ¿no? Entonces, una tabla principal tiene un primary key, clave primaria, y tiene claves secundarias, y con esas claves secundarias son que nos permite conectar a otras tablas. Ahora, las tablas secundarias, ¿no? Las tablas secundarias ya también son tablas que solo trabajan con el principal y no se relaciona con nadie, ¿no? Por ejemplo, acá empleados, productos, detalles. Los empleados, por ejemplo, se almacenan una sola vez los datos del empleado y queda ahí, no hay más, ¿no? Los productos, por ejemplo, se almacenan los datos ahí de los productos y queda ahí, ¿no? No aumento todos los días lo que está. Por eso se les llama tablas secundarias, mientras que una tabla principal constantemente sus datos están modificándose, agregándose. Bien, entonces esos serían los tipos de tablas. Ahora, una tabla en el modelo entidad-relación siempre va a hablar de registros, de campos y de datos, ¿no? Entonces yo tengo que entender qué es un registro y qué es un campo, qué es un dato. En el gráfico que se muestra acá podemos ver ahí que un registro es todos los datos de una persona. Por ejemplo, dice registro 1, nombre, el name, apellido de Castefa, dirección, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos son, ¿no? Todo lo que está con rojo acá lo estoy señalando, por ejemplo, es un registro de una persona, el registro número 3, ¿te das cuenta? Es un registro esto, ¿ve? Entonces, ¿qué es campo? Campo vendrían a ser las columnas, ¿no?, que tienen los registros, ¿ve? Acá tengo, por ejemplo, 3, 4, 5 campos, ¿me entiende? Son 5 campos que yo tengo acá, ¿ya? Entonces, ese es un campo y ese es un registro. ¿Y qué es un dato? Bueno, la información que está en cada celda, ¿no? Por ejemplo, el número 2, el número 3 que está acá son datos, ¿no? Acá hay un número, 46625. Ese es también otro dato, ¿me entiende? Entonces, esos son datos. Entonces, ya durante la clase se va a explicar con más profundidad eso. Cuando ya están almacenadas las informaciones en el modelo de entidad-relación, cuando ya se ha terminado, ¿no?, ya va a empezar a trabajar, o ya está trabajando la base de datos, entonces aquí ya se habla de un tema muy importante, del sistema de gestión de base de datos. Entonces existen también modelos, ¿no?, de gestión de base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Administrar los datos, filtrar los datos, sacar reportes, almacenarlas, hacer cálculos, etcétera, ¿no? Entonces, también eso se va a hablar en un capítulo especial dentro de los 8 capítulos que tiene, ¿no?, esta unidad didáctica. También vamos a hablar de lo que son todo lo que es sistemas de gestión de base de datos, o sea, cómo administro los bases de datos, ¿no? Eso se llama, ¿no?, sistemas de gestión de base de datos, ¿no? Entonces, para eso, por ejemplo, hay el MySQL, el SQL mismo, el Oracle, ¿no?, el mismo Access, ¿no?, el mismo Excel, ¿no?, pero no tan profundo es el Excel, pero ya al menos, ¿no?, trabaja, ¿no?, lo que son con bases de datos. Muchísimas gracias. Estaremos en la siguiente con más profundidad los videos de su docente Mario Luque. Entonces, nos vemos hasta la siguiente clase. Dios los bendiga a todos. Chao.